Hola, les presentamos el laboratorio 2, experimentos sobre principios electromagnéticos. Sebastián Salazar, José Moreno y mi persona, Johan Quispe, somos el grupo 102. Objetivos para el experimento 1. Medir el campo magnético producido por las bobinas. Calcular el número de espiras utilizando la ley de Biot-Savart. Y por último, comparar los resultados experimentales con los teóricos para obtener un porcentaje de error. Para el experimento 2, tenemos como objetivos comprobar cualitativamente la ley de Faraday realizando experimentos de inducción electromagnética. También observar y explicar el principio de inducción electromagnética mediante los experimentos. Y por último, calcular el tiempo real de prendido y apagado de la fuente con la ley de Faraday. Muy bien, ahora el procedimiento del experimento 1. Primero, mediremos los radios de las bobinas exterior e interior y el ancho también. Luego conectamos el sensor a la computadora y configuramos el Lower Pro para que haga una toma de muestras de 100 muestras por segundo durante 6 segundos. Este procedimiento lo repetiremos para las tres diferentes intensidades de corriente. Y bueno, también mediremos el campo magnético cuando no hay intensidad de corriente, o sea, cuando la fuente está apagada, como se muestra acá. Entonces, este promedio del campo magnético será restado por los anteriores valores promedios para obtener el campo magnético neto. Para finalizar, colocaremos las dos bobinas en serie a una distancia de 10 centímetros con la misma polaridad y el sensor a una distancia de 6 centímetros de la bobina fija. Todo esto a una corriente de 2,8 amperios y durante 6 segundos. La pregunta 1 del cuestionario 1 nos pide que hallemos el número de vueltas en la bobina utilizando las tres mediciones de campo magnético. Para este ejercicio tenemos los datos que vamos a establecerlo como los siguientes. La permeabilidad la vamos a tener en el vacío, que es 4 pi por 10 a la menos 7. Tenemos el radio medido, el campo de la bobina apagada, y asimismo utilizaremos la siguiente fórmula que nos va a permitir hallar el número de vueltas. Justamente utilizaremos la medida de los tres campos para estimar asimismo el número de vueltas. Cada campo, o bueno, cada medición va a tener entre la variación de la intensidad de la corriente y los campos que justamente se produzcan. Por lo cual vamos a reemplazar los valores y nos sale que el número aproximado de vueltas es 96. Asimismo, en la segunda pregunta nos pide que utilicemos el valor hallado de vueltas para determinar el campo magnético en una distancia d de la bobina fija y que como que vayamos viendo el valor medio y así hallar el porcentaje de error de la experiencia comparado con lo teórico y lo práctico. Para este ejercicio tenemos los datos, que asimismo, así que al igual que el anterior, vamos a utilizar la permeabilidad en el vacío. Tenemos el radio, la intensidad de corriente hemos usado con la última prueba, con el experimento 3. Asimismo, 96 número de vueltas. El D es la distancia entre las bobinas y D minúscula es la distancia entre la bobina móvil y el sensor. Utilizaremos la siguiente ecuación justamente para determinar el campo magnético. Asimismo, sabemos que D menos D minúscula va a ser la distancia que hay entre la bobina fija y el punto de donde está el sensor. Todo esto va variando en el tiempo. Así que iniciaremos con la bobina móvil. Vamos allá al campo, para lo cual reemplazamos los datos justamente con la medida que es 0,06, que es la distancia entre la bobina y el sensor, y obtendremos que es 1,2 mini teslas. Por otro lado, en la bobina fija tenemos que eh, la distancia entre la bobina fija y el punto de medición, o donde está el sensor, sería X, ya que D es de un todo y vamos a restar el pequeño. Por tanto, tendríamos 0,04 o 4 centímetros de distancia. Hacemos el mismo procedimiento que el anterior y tenemos 1,6 Tesla. Aquí tenemos el campo magnético total, el cual es la diferencia entre el campo magnético de la polea fija con la móvil, lo cual es 2,062 militesla. Esta es la parte teórica. Y experimentalmente obtuvimos 1,83, justamente la medición con las bobinas en serie. En este tenemos un porcentaje de error del 29%, y eso sería el cuestionario 1. La fuente de error que hemos identificado en el experimento 1 es que existen campos externos que pueden afectar al campo justamente de la bobina. Asimismo, los tiempos de las muestras, de las tres muestras que hemos tomado, son desiguales. La posición del centro no está la posición del sensor no está siempre en el centro, ya que no tenemos un punto exacto para ver el radio. Asimismo, al poner en ese centro, generamos vibraciones con la mano, que afecta también la medición del campo. Por otro lado, las posibles mejoras que haríamos para el siguiente
como que si iríamos de nuevo al hacer la experimentación es que puede haber un soporte que centre y que mantenga justamente sin vibración el sensor y tomar mejores muestras. Asimismo, hacer un mayor tiempo de medición para reducir ese margen de error que puede existir. Por otro lado, también podríamos aislar la bobina de campos externos o incluir un margen de error que pueda ayudar a que ese porcentaje de error final se disminuya. Para el experimento 2, el procedimiento es acercar las dos bobinas hasta que estén en contacto y conectar la fuente DC a la bobina fija. A partir de eso tenemos que medir el campo magnético en el centro de la bobina móvil. Después tenemos que configurar la toma de datos a 1000 muestras por segundo. Y tenemos que iniciar esta toma de datos y para este caso hemos tomado 5 segundos como el intervalo entre el prendido y apagado. A partir de esto hemos obtenido una gráfica con 4 picos en total entre apagado y prendido. En los experimentos adicionales, en el caso del primer experimento, hemos rotado un imán en una cara de la bobina y en el experimento 2 hemos girado el imán entre las dos bobinas. Bueno, en el cuestionario número 2 nos piden que utilicemos la ley de Faraday y los datos recopilados para determinar el tiempo de prendido y el tiempo de apagado, y que usemos dos de las mediciones realizadas. Entonces, según la ley de Faraday, tenemos que la FEM inducida es igual a menos el número de vueltas por la variación de flujo con respecto al tiempo. Y bueno, usando la ley de Ohm y como la FEM actúa como un voltaje, entonces la FEM inducida es igual a la corriente inducida por el radio, por la resistencia. Y bueno, la corriente inducida es igual a la FEM inducida sobre la resistencia. Y bueno, como el campo magnético varía, nos da que la FEM inducida es igual a menos el número de espiras por el área por la variación del campo con respecto al tiempo. Entonces acá tenemos el campo de la espira con una distancia X. Acá tenemos los datos, la corriente 2.8, N es igual a 96, el radio, el X, que ya que las bobinas están juntas, solo medimos la profundidad, que es en este caso 0.04, y el área, que es pi por radio al cuadrado, y la resistencia de la fuente es 0.6 ohmios. Y bueno, reemplazando nos da que el campo es 1.0937 por 10 a la menos 3 teslas, y bueno, la variación es la misma, ya que el campo en la corriente inducida de 0 es 0. Acá tenemos la gráfica de los picos y sacando el promedio de las dos mediciones tenemos que la corriente inducida máxima es 0.3880 amperios y la corriente inducida mínima es menos 0.1872 amperios. Y bueno, usando esta definición y reemplazando, tenemos que la variación de tiempo apagado es 0.0176782 segundos. Y el tiempo de prendido, usando la corriente inducida máxima, claramente, tenemos que la variación de tiempo de prendido es 0.0085292 segundos. Bueno, en la parte 2 del cuestionario número 2 vemos que nos pide que expliquemos los otros dos métodos utilizados para producir FEM inducida y que comparemos estos resultados. Bueno, en el experimento 1 vemos que hicimos que rote un imán en una cara de la bobina y nos salió esta gráfica. Y en el experimento 2 hicimos que también rote el imán, pero entre las dos bobinas. Y nos salió la siguiente gráfica que pueden ver acá. Bueno, hallando la corriente inducida máxima en el experimento 1, nos sale esta que pueden ver acá. Y en el experimento 2, esta. Y bueno, usando esta definición, vemos que la corriente inducida es mayor en el experimento 2, ligeramente mayor. Y entonces, ¿por qué sucede esto? Vemos que en el experimento 2 hay mayor FEM inducida porque al estar dentro de ambas bobinas va a haber un mayor flujo magnético, comparado con el experimento 1 en el cual solo actúa el campo magnético de una bobina, produciendo menor flujo magnético. Y bueno, las observaciones que podemos ver en este experimento 2 es que va a haber otros campos magnéticos que van a actuar alrededor del experimento que podrían afectar a la toma de la corriente inducida. Y bueno, los tiempos que tomamos para los dos experimentos adicionales son diferentes, entonces esto podría influir en los datos de la corriente máxima inducida en ambas experiencias, ya que en ambas son muy parecidas. Bueno, si podríamos regresar al laboratorio, nos hubiese gustado realizar más experimentos adicionales, ya que nuestros dos experimentos, como pueden ver, son muy similares, entonces podríamos haber intentado, por ejemplo, acercar y alejar el imán. Cuestionario específico. Respecto a los experimentos de inducción electromagnética utilizando un imán, estime la rapidez máxima del imán para al menos uno de estos casos, utilizando las mediciones realizadas de corriente inducida. Sabemos que la velocidad angular es
la derivada del ángulo respecto al tiempo, y que el flujo magnético es el campo por el área por el coseno de teta. Y bueno, derivando los lados respecto al tiempo, tenemos que la fórmula, el flujo respecto al tiempo, es menos el campo por el área por la velocidad angular por el seno de velocidad angular por el tiempo. Bueno, la fuerza electromotriz sabemos que es menos el número de espiras por la derivada del flujo respecto al tiempo. Y bueno, resolviendo todo esto menos por menos más, y que era positivo todo esto por n, sería el número de espiras por el campo, por el área, por la velocidad angular y el seno de este. Y sabemos que el voltaje, o en este caso fuerza electromotriz, es la intensidad de corriente por la resistencia. Y bueno, tenemos la fuerza electromotriz, tenemos la intensidad de corriente gracias a la gráfica trabajada, y solo nos faltaría ya la resistencia. Bueno, la resistencia, tenemos la resistividad que buscamos en internet, 1.68 por 10⁻⁸. Y todo esto es reemplazando, ¿no? Fórmula, y obtenemos que la resistencia de esa espira es 50,431 por 10⁻⁴. Y bueno, y por último, en esta fórmula todo, tenemos que el número de espiras por el campo, por el área, por la velocidad angular, es igual a la corriente máxima. Corriente máxima, ¿por qué? Para hallar la velocidad angular máxima también. Y bueno, resuelto todo eso, nos sale que la velocidad angular es 0.16 por 10⁻⁻1 metros por segundo. Bueno, en las conclusiones, con respecto a los objetivos planteados al principio del video, hemos visto que en el experimento 1 hemos llegado a medir el campo magnético producido por las bobinas con un cierto margen de error, y también hemos calculado el número de espiras y comparado los resultados experimentales con los teóricos mediante un porcentaje de error. En el experimento 2 hemos llegado también a comprobar con la ley de Faraday los experimentos de inducción electromagnética, y hemos observado y explicado también el principio de inducción electromagnética mediante los dos experimentos adicionales que les mostramos anteriormente, y hemos también calculado el tiempo real de prendido y apagado usando también la ley de Faraday. Gracias.